carta a los Gálatas, capítulo 1, y vamos a continuar con el estudio de esta porción de la palabra de nuestro Dios, la carta a los Gálatas, capítulo 1, los versículos del 6 al 10, ahí es donde vamos a meditar en esta mañana, y les pido por favor que ustedes sigan en silencio la lectura de la palabra del Señor ahí en sus lugares, con reverencia a nuestro Dios. Repito la cita bíblica, carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10, y dice de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En esta porción es la que vamos a meditar en esta mañana, y el título del mensaje es: no hay más que un evangelio. No hay más que un solo evangelio. Ese es el título de la meditación de esta mañana. Bien, hermanos, si ustedes quieren seguir escuchando las predicaciones o tener los estudios del día martes, en nuestro boletín, nuestro hermano Mario acaba de repartir el boletín. En la parte de atrás están dos códigos, se les llaman códigos QR. Usted le pasa su celular. En los celulares modernos ahora existe una aplicación que es el lector QR, y a la hora de pasar ese lector, inmediatamente le abre la página de internet de nuestra iglesia para que usted pueda seguir estudiando la palabra del Señor, escuchando los mensajes o escuchando los estudios que tenemos entre semana, y de esa manera reforzar el aprendizaje. Luego resulta que en las predicaciones, como a veces es dinámico y es rápido, a veces perdemos alguna cita bíblica o algún pensamiento o alguna frase que nos llama la atención, algún comentario de la palabra del Señor que pues nos impacta, nos enseña algo. Entonces, para poder retroalimentar esta enseñanza, podemos ver esos videos a través de estos códigos. Así es que tomemos en consideración esto. Nuestra hermana Tere nos hace el favor de semana tras semana estar subiendo los videos con la finalidad de que sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Bien, vamos a entrar de lleno a la meditación de la palabra de nuestro Dios. La carta a los Gálatas es una carta muy diferente a las cartas que el apóstol Pablo escribió, porque tiene la característica de que no es una carta muy amable, no es una carta muy cordial, es una carta con un tinte de cierta dureza, de cierta molestia del apóstol Pablo por el hecho de que algo estaba sucediendo en la vida de las iglesias que se encontraban en Asia Menor, lo que es ahora Turquía. En esas iglesias estaba pasando una situación no correcta en la dirección de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios. Había ese problema muy especial, y entonces el apóstol Pablo escribe esta carta precisamente para animarlos y volverlos otra vez al camino correcto. El apóstol Pablo en el capítulo 13 de Hechos inicia la obra misionera. El primer viaje misionero lo realiza precisamente en Asia Menor, en donde se fundan iglesias en Listra, en Derbe, en Iconio, y ahí surgen iglesias en donde la palabra de Dios se sigue difundiendo en esa región de Galacia, y que los hermanos estaban creciendo bien, pero surge un serio problema, y lo vemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en donde pues cierto grupo de personas que se decían creyentes, que sean cristianos, estaban metiendo una enseñanza totalmente diferente a lo que el apóstol Pablo había estado predicando. Entonces, en este pasaje encontramos que la palabra clave tiene que ver con evangelio diferente. Fíjense bien, hermanos, lo que dice en el versículo 6.
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Ahora, la palabra evangelio, hermanos, en el Nuevo Testamento tiene dos significados. Dos significados tiene la palabra evangelio. Primero, el primer significado tiene que ver con los libros que aparecen al inicio del Nuevo Testamento. Por ejemplo, decimos Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y Evangelio de Juan o de San Juan. En ese sentido, ahí la palabra evangelio tiene que ver con la biografía o con hechos de la vida y obra del Señor Jesucristo. Cuando a veces se dice, vamos a leer el evangelio, a veces se dice, bueno, vamos a tomar Mateo, Lucas o Marcos o Juan. Bueno, ahí la palabra evangelio tiene que ver con la biografía o con notas biográficas del Señor Jesús. Por ejemplo, Mateo comienza con el nacimiento del Señor Jesús, lo mismo que Lucas, pero el Evangelio de Marcos comienza con el ministerio del Señor Jesús y el Evangelio de Lucas comienza con la eternidad pasada con el Señor Jesús. Pero tiene que ver con la vida de Él. Y entonces la palabra evangelio ahí tiene que ver con la biografía del Señor Jesús y hechos que Él realizó y especialmente su obra redentora. Entonces la palabra evangelio ahí tiene que ver con esos libros. El segundo significado de la palabra evangelio tiene que ver con el mensaje de Dios. Es el mensaje salvador proveniente del corazón de Dios. Por favor, vayamos a Romanos, sin pasar por alto aquí lo que dice Gálatas. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 1 y veamos esta expresión tan especial que nos menciona el apóstol Pablo en esta carta, por favor. Versículo 1. Romanos capítulo 1 y versículo 1. Veamos este detalle. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para, y note esa frase, para el evangelio de Dios. La preposición de es una palabrita que indica origen. El evangelio que proviene de Dios. El evangelio que viene desde la eternidad pasada en Dios, que viene hacia nosotros. Etimológicamente, la palabra evangelio significa buenas noticias. Así significa la palabra evangelio, buenas noticias. Entonces son las buenas noticias que vienen desde el cielo, que vienen desde Dios mismo. Entonces Dios mismo es el que nos está dando un mensaje muy especial. No se trata de un mensaje alentador, no se trata de un mensaje solamente para hacernos sentir bien, sino es un mensaje tan grandioso, tan revolucionario, que transforma nuestras vidas. El día que escuchamos el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios, ese día nuestras vidas fueron transformadas. De tal manera que aquí mismo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo, ¿de qué cosa? Del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios. Es un poder transformador. Uno se asombra, por ejemplo, de cómo es que la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, llega a ser un cambio radical en una persona y esa persona después se lo transmite a su familia y toda su familia es transformada de una manera grandiosa. Porque ese mensaje es un mensaje divino, es un mensaje que viene del cielo, es un mensaje que viene, volvamos a repetir, del mismo corazón de Dios, donde aquí en ese mensaje se nos hace ver la gracia, el amor, la misericordia, la bondad, el perdón de Dios hacia nuestras vidas, donde estábamos arruinados, estábamos tristes, miserables, viviendo mal, condenados para la eternidad, pero que Dios nos da la oportunidad de una vida mucho mejor. Y completamente gratis, completamente gratis. Entonces, eso es lo que significa evangelio en el Nuevo Testamento. Pero aquí, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, estoy asombrado o estoy maravillado, estoy perplejo
complejo, no lo puedo creer, que ustedes habiendo creído en ese glorioso evangelio, en ese mensaje, en esas buenas noticias de salvación, ahora estén cambiando de manera de pensar, estén cambiando lo que han recibido de Dios mismo. Yo no les he entregado un mensaje humano, no les entregué un mensaje que proviniera de mí mismo. Este es un mensaje que viene de Dios para ustedes. Yo solamente he sido un transmisor para ustedes, pero ustedes ya lo cambiaron. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. ¿Qué tan pronto fue eso? Bueno, volvemos otra vez al libro de los Hechos. El capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos tienen que ver con la obra misionera. En el capítulo 13 se levanta la iglesia de Antioquía. Y ustedes pueden leer ahí que en la iglesia de Antioquía surge el apóstol Pablo con Bernabé para la obra misionera y empiezan con el trabajo misionero. Capítulo 14 están predicando en diferentes ciudades de Asia Menor, pero llegando al capítulo 15 surge ese problema. El grupo de creyentes o aparentes creyentes que estaban introduciendo un mensaje totalmente diferente de lo que significaba el evangelio. Vayamos por favor a Hechos 15 y versículo 1 para que nos demos cuenta cómo estaba el problema. Hechos capítulo 15 y versículo 1. Hechos 15:1 dice de la siguiente manera: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí está el problema. Esta gente, este grupo de personas que se estaba introduciendo en las iglesias, estaba diciendo, bueno, está muy bien que creas en Cristo, está muy bien que creas en las buenas noticias de salvación de Dios, está muy bien que Dios te haya perdonado tus pecados, pero te hace falta una cosa, te hace falta algo. Y entonces ellos introducían su enseñanza. Ahora veamos el versículo 5 también, por favor, aquí mismo. Hechos 15:5, dice así: pero algunos de la secta, fíjese bien quiénes eran, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, que supuestamente eran cristianos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces tienen que guardar otra vez todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés. Tienen que llevar a cabo los 10 mandamientos, tienen que llevar las fiestas sagradas, tienen que llevar los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y además tenían que circuncidarse porque la circuncisión era parte del pacto de Dios con Israel. Recordemos que en el capítulo 17 de Génesis, Dios mandó a Abraham que se circuncidara como un pacto entre Dios y su descendencia para que se formara una nación bajo la bendición de Dios. Y entonces este grupo de supuestos creyentes estaban diciendo, sí, está bien, hay que creer en Cristo, hay que creer en el Evangelio, pero agrégale la ley, agrégale también la circuncisión. Y entonces eso creó un problema, porque era por gracia, la salvación, era por gracia el regalo de Dios de ser salvos, o era por obras. ¿Cómo me gano la salvación? ¿Cómo me gano el ir al cielo? ¿Cómo me gano la relación con Dios? ¿Cómo me gano el ser un hijo de Dios? ¿Por mis propios esfuerzos? ¿Por lo que yo pueda hacer en la vida? ¿Cumpliendo los 10 mandamientos? ¿Cumpliendo toda la ley? ¿O es un acto de gracia de Dios? Entonces, ese era el gran problema. Y vean ustedes, por favor, vayamos otra vez a Hechos capítulo 15 y veamos en el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen, ¿qué cosa? Una discusión y contienda no pequeña con ellos. Pablo y Bernabé discutieron con esta gente. ¿Por qué discutieron con esa gente? Porque Pablo y Bernabé predicaban que la única manera de ser salvo era por la gracia de Dios, sin ningún esfuerzo. No teníamos que esforzarnos.
Pablo les predicaba, ustedes lo único que tienen que hacer es creer que Jesucristo murió por ustedes en la cruz del Calvario, que ganó su salvación, que ustedes se arrepienten y le piden al Señor que perdone sus pecados y es suficiente, no hay más. No es por obras. En la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 8 dice de la siguiente manera, en un texto que no sabemos todos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras, dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ¿quién puede ganarse la salvación? ¿Quién puede ganarse el cielo? Por muy buenas obras que hagamos, por todo el esfuerzo que estemos pensando realizar, nunca vamos a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es totalmente tan grandiosa, tan perfecta, y nosotros tan imperfectos, que nunca podremos alcanzarla. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Desde que nacimos somos pecadores. Y como pecadores estamos espiritualmente arruinados y condenados. No hay justo ni aún uno, dice el apóstol Pablo, escribe en Romanos capítulo 3 y lo dice la escritura en el libro de los Salmos, capítulo 55. No hay ningún justo, no hay manera de acercarnos a Dios. La única manera es que Dios se acerque a nosotros y Dios nos perdone y limpie nuestro pecado para que podamos vivir en una relación grandiosa con Él. Santiago dice que si alguno cumple toda la ley, pero viola un solo mandamiento, ya se hizo culpable de todos. Y ese era el problema. Entonces, ¿cómo guardar la ley? En el libro de Levítico dice estas palabras muy fuertes. Son palabras muy fuertes. Maldito el que no cumpliere todas las obras de la ley. Si le fallamos en un punto, estamos bajo maldición. Por eso en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo en el capítulo 3 dice que Cristo llevó nuestra maldición a la cruz. Porque no podíamos nosotros llegar a ser salvos. Pero estos hombres, estas personas, estaban introduciendo esa mala enseñanza. Ahora, en la actualidad también hay personas que están indicando, o hay grupos en donde mencionan que aparte de creer en Cristo, aparte del Evangelio, hay que hacer algo. Por ejemplo, hay quienes piensan que sí, debes de creer en Cristo, debes de aceptarlo, pero si no te bautizas, no vas al cielo. Pero yo me pregunto, el ladrón que estaba en la cruz con el Señor Jesús, aquel ladrón que le llaman el ladrón bueno, que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, se bautizó. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no se bautizó y está en el cielo. El bautismo es simplemente un símbolo de reconocer que en nuestra vida espiritual ha habido un cambio. Morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva, pero es un simbolismo, pero no es la clave para ir al cielo. Hay otros que dicen, es que tienes que realizar obras de beneficencia en esta tierra para que puedas ir al cielo. Está bien que creas en Dios, está bien que leas la Biblia, está bien que creas en Cristo, pero tienes que hacer obras de beneficencia para que puedas ir al cielo. Hay iglesias que dicen, o hay grupos religiosos que dicen, si no das el diezmo, no vas al cielo. Así es que, hermanos, voy a predicar eso. Si no dan el diezmo, no van al cielo. No, ¿verdad, hermanos? No debe ser así. Pero hay quienes le aumentan a algo. Y entonces ahí está el serio problema por el cual el apóstol Pablo estaba diciendo a los hermanos de Gálatas, ustedes ya cambiaron su manera de pensar. Dice otra vez el versículo 10, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, note esta palabra, la palabra diferente. En el español a veces nuestras palabras son tan generales que no nos damos cuenta del significado verdadero. Por ejemplo, nosotros decimos amor
para los hijos, amor para la novia, amor para la esposa, amor para la patria, y sigue siendo amor, la palabra amor, gramaticalmente hablando. Para los griegos había una palabra para amor hacia la esposa, una palabra para amor a la patria, una palabra para amor a Dios, y eso hacía que ellos entendieran las situaciones de manera muy especial. Aquí la palabra diferente es una palabra que en griego se pronuncia hétero, que significa de diferente clase. Entonces, estos hermanos de Galacia estaban creyendo en un evangelio de diferente clase a lo que Pablo les había predicado. No era de la misma manera. Miren, déjenme ponerles este ejemplo muy especial. Aquí hay dos guitarras, aquí al frente hay dos guitarras. Podemos decir, en nuestro lenguaje, podemos decir una guitarra y otra guitarra. Pero las dos son guitarras, aunque sean diferentes. Tal vez tengan madera o cuerdas diferentes, pero son guitarras. Son de otra clase. Y, perdón, son lo mismo, son guitarras. Pero ahora fíjense bien, la diferencia. La guitarra es un instrumento. El órgano es un instrumento musical. Los dos son instrumentos musicales. Las guitarras son de madera, con una caja acústica, con un diapasón, con cuerdas. Pero el órgano es diferente. La guitarra y el órgano son de otra clase. Y lo que Pablo estaba diciendo a los hermanos de Galacia era eso. Ustedes recibieron un evangelio, pero ahora están creyendo otro evangelio de otra clase que no tiene nada que ver con lo que yo les enseñé. Y ahí está el problema para ustedes. Porque el haber aceptado y creído un evangelio, que no hay realmente otro evangelio, se han metido en un serio problema. Ahora veamos lo que dice el versículo 7. Versículo 7 de Gálatas 1. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense bien qué es lo que está pasando aquí. Se está cambiando completamente. Dice, les está causando una confusión. Dice que os perturban, que os confunden y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estaban adulterando el mensaje glorioso de Cristo. Cuando era niño, en mi familia, bueno, mi mamá hizo tratos con unos familiares de un rancho que ellos producían, bueno, tenían ganado y producían leche. Y cada día en la carretera de nuestro pueblo nos dejaban un cántaro con leche, que teníamos que vender esa leche, teníamos que repartir, teníamos negocio de leche. Y resulta que en las mañanas, mi segundo hermano, yo soy el tercero, mi segundo hermano y yo nos íbamos a vender la leche. Pero íbamos a una colonia en donde en cada esquina había una llave de agua potable. Y mi hermano era bien tramposo porque tomaba el cantarito de la leche y le echaba agua para que pudiera haber más leche y pudiera vender, y la ganancia se la quedaba a él. Estaba adulterando la leche, le estaba echando más agua. Aquí en este caso, lo que está diciendo Pablo es que al estar metiendo otras cosas al evangelio, lo están adulterando y les está perjudicando en sus vidas. Tan así les está perjudicando que ahora veamos el versículo 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, miren, aquí hay una palabra muy dura, una palabra muy fuerte. ¿Sea qué cosa? Sea anatema.
En nuestro español, en nuestro lenguaje español, tenemos maneras muy especiales de expresarnos. A veces, para no decir las palabras tan duras, utilizamos una palabra sinónima para poder rebajar, por decir así, rebajar la intensidad de la palabra y hacerla un poquito más amable, más sutil, ¿sí? Por ejemplo, la palabra borracho, para no decirle a alguien, eres un borracho, le decimos, bueno, eres alcohólico. Y ya suavizamos, ¿sí? Y aquí la palabra anatema es maldito. Si usted ve su diccionario, la palabra anatema significa maldito. Quiere decir que si alguien estaba predicando algo diferente a lo que Dios, a través de su palabra, a través del mensaje de Cristo, nos ha dado para compartirlo, que es el Evangelio, si no lo hacemos de la manera correcta, fíjense bien, dice aquí, sea maldito. Esa es una palabra bien fuerte. Ahora, tan fuerte que veamos, por favor, vayamos a Levítico, capítulo 27, versículo 29. Levítico, capítulo 27 y versículo 29. Levítico 27, 29. Dice de la siguiente manera. Repito la cita. Levítico 27, 29. Ninguna persona, fíjense bien lo que dice el texto, ninguna persona separada como anatema, ¿qué es la palabra anatema? Bueno, ninguna persona separada como anatema podrá ser, ¿qué cosa? Rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de la historia de la conquista de Jericó en el libro de Josué? Cuando Josué conquistó la ciudad de Jericó y se derribaron los muros, les dijo que no deberían de tomar absolutamente nada. Pero hubo un hombre que se le hizo fácil tomar 3 cosas. Tomó un lingote de oro, un manto babilónico y 300 piezas de plata. Pregunta bíblica, ¿cómo se llamó ese hombre? Se llamó Acán, exactamente. Acán tomó eso. Esas 3 cosas eran anatema. Estaban bajo la maldición de Dios y las tomó y las guardó en su tienda. Y por causa de eso fueron derrotados los israelitas. Dios le dijo a Josué que llamara a todas las tribus y las formó para encontrar al culpable. Y encontraron que Acán era el culpable. Y no solamente murió él, sino murió toda su familia porque estaban bajo la maldición de Acán. Entonces, fíjense bien, qué cosa tan tremenda es esta palabra. Y dice Pablo, volviendo otra vez a Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas si aún nosotros, fíjense bien lo que está diciendo Pablo, si nosotros llegamos otra vez a ustedes y les predicamos un mensaje totalmente diferente del que os hemos dado, del verdadero evangelio, entonces estamos bajo esa maldición. Ahora dice todavía más, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿un ángel del cielo? ¿Qué pasaría, hermanos, si un ángel del cielo nos dijera, mira, les traigo un mensaje de Dios, les traigo un mensaje del evangelio? ¿Le creeríamos? De seguro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué le creeríamos? Porque es un ángel de Dios. Pero fíjense bien lo que dice Pablo, si un ángel les trae un evangelio diferente, el mismo ángel también está bajo la misma condenación, está bajo la misma maldición. Ahora alguien podría decir, bueno, eso nunca ha ocurrido en la historia. Pues no es cierto. En 1800 y tantos, no recuerdo bien la fecha, pero en 1800 y tantos, un hombre en los Estados Unidos, dijo que se le apareció un ángel y les dio unas tablas de oro
con un mensaje diferente al de la Biblia. Y se puso a traducir las palabras que estaban en esas tablas de oro y surgió un nuevo libro, haciendo un lado la Biblia para decir que era el mensaje para América, toda América. Y ese libro es el libro del Mormón. ¿Y quién era el ángel? Bueno, dicen que era el ángel Moroni. Y el que recibió esas tablas, ¿cómo se llamó? José Smith. José Smith, el fundador de los mormones. Y ponen al libro del Mormón a la misma par que la Biblia. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo estaba advirtiendo esta situación porque podíamos creerle a un ángel, pero estaba bajo esta situación tan terrible. Ahora, hermanos, ¿por qué es tan problemático esta situación de otro evangelio? ¿Por qué se llega a esta condenación tan fuerte? ¿Por qué se llega a esta maldición? Número 1, porque se desprecia y se hace a un lado el verdadero mensaje de Dios. Como diciendo, bueno, Dios está bien que nos des el evangelio, pero tenemos algo mucho mejor que eso. Entonces, es un desprecio, es darle lugar, no darle lugar a Dios como debe de ser. En segundo lugar, y esto es lo más fuerte, es que a lo que Cristo hizo se le hace insuficiente. Por favor, veamos Gálatas 2:21. Veamos lo que dice el versículo 21 y ya vamos a terminar. Gálatas capítulo 2 y versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Y veamos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pues si por la ley fuese la justicia, es decir, fuese la justicia para salvación, entonces por demás murió Cristo. Si me salvo por la ley, si me salvo guardando los 10 mandamientos, cumpliendo las cosas que se dieron en el Antiguo Testamento, entonces no necesito de Cristo. Entonces, ¿para qué vino el Señor? Yo puedo salvarme a mí mismo. Y eso no es posible. Eso no es posible. Hacer que la obra de Cristo no tenga el valor correcto, entonces es estar bajo esta maldición. Por favor, rápidamente veamos la carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice de la siguiente manera este texto. Por lo cual, refiriéndose a Cristo, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si yo me salvo con mis propias fuerzas, con mis propios recursos, guardando la ley, no necesito de Cristo, pero eso no puede ser real. La ley me condena y yo no puedo cumplir toda la ley porque soy un pecador, no tengo esa facultad. Cristo la cumplió por mí y por eso no tomar en cuenta el valor del evangelio, de lo que significa el evangelio, entonces es estar bajo esa maldición. Pablo termina diciendo en el versículo 10, pues busco ahora el favor, otra vez Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Saben por qué? Porque el predicar el evangelio en el tiempo del apóstol Pablo era estar bajo la persecución, era estar bajo el maltrato de la gente, era bajo estar el rechazo del mundo. Y si Pablo hubiera aceptado lo que esta gente
estaba metiendo en las iglesias de un evangelio diferente, no se había metido en dificultades. Pero él era fiel a lo que el Señor le había mandado. Y así también nosotros debemos de ser fieles al mensaje que tenemos. Somos salvos solamente por gracia. ¿Y sabe qué, hermanos? Al decir que somos salvos por gracia, nos humilla, nos quita todo aire de orgullo, nos quita nuestra soberbia, nos hace miserables, porque tenemos que decir, Señor, yo no me puedo salvar, sálvame tú, por favor. Sácame del hoyo donde estoy. Dame la vida que necesito, porque estoy muerto, Señor. Necesito de tu ayuda. Y entonces es cuando Dios opera y nos da una vida nueva. Por eso es que les molestaba a los judaizantes, porque así se les llamaba a esta gente. Se les molestaba que Pablo predicara el evangelio de la gracia de Dios, porque eso los humillaba a ellos. Ellos pueden decir, no, yo cumplo los 10 mandamientos. Yo doy mis diezmos. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y del publicano? Yo todos los días estoy en el templo. Yo vengo aquí los sábados para guardar la ley. El orgullo del hombre. Pero delante de Dios y delante del evangelio, nadie puede salvarse si no es a través de él. Y en el evangelio encontramos la respuesta para nuestra salvación, que es Cristo. El apóstol Pedro dijo claramente, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Y necesitamos de él. Así es que, hermanos, tenemos que ser conscientes de esto. No es por nuestras obras. Ahora, no significa que no debemos de hacer obras, pero eso ya después de ser salvos. Pero no la salvación para poder ser salvos. No las obras para ser salvos, sino por pura gracia. Y debemos de defender ese mensaje glorioso de nuestro Dios. Terminamos diciendo las palabras del Señor Jesús. De gracia recibisteis, la de gracia. Así como recibimos el mensaje gratuitamente, tenemos que compartirlo. Tenemos que decirle a las personas, mira, el Señor te salva y no necesitas hacer ningún esfuerzo más que simplemente ten fe en Él. Si te arrepientes de tus pecados, si le aceptas en tu corazón, por pura gracia eres salvo, lo mismo que yo. Así es que qué bendición que tenemos ese mensaje transformador que nos ha dado esperanza, vida nueva y sobre todo el perdón de nuestros pecados. Gracias a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que nos has dado, gracias por este día, gracias porque eres bueno, pero en especial gracias por tu Hijo.